Hoy voy a enseñarte a crear tu propia página web para tu podcast completamente gratis y con un solo clic. Soy Borja Girón, estás escuchando el podcast Marketing Digital para Podcast. Comenzamos. En realidad es incluso más fácil, porque te voy a decir una cosa. Tu web de tu podcast ya la tienes creada. Voy a darte varias opciones, pero entre ellas la primera es pod.link. Si tu podcast ya está en los principales feed o en las principales aplicaciones para escuchar podcast, tu podcast ya tiene su propia página web. Si te gusta el diseño que te ofrecen, puedes registrarte para solicitarla como si fueras tú el creador o para darte de alta y poner el email, etcétera, que te sale en tu RSS y así solicitarla y añadir tu página o tu contacto, tus redes sociales, etcétera. Pero lo bueno es que ya tienes creada, casi seguro, tu página web para tu podcast. Es una opción más, obviamente no es tu página con WordPress, donde tú pones el diseño, etcétera, sino que ya está creada con un diseño y una plantilla estándar, pero es una opción muy, muy interesante si lo que quieres es crear una página web muy sencilla, con los episodios de tu podcast, con el reproductor, con algunos enlaces básicos. Así que, bueno, pues ya la tienes creada. Simplemente tienes que entrar en pod.link y te aparecerá un buscador, buscas tu podcast y te generará o tendrás ya directamente generado una URL con varios números. Te dejo en las notas del episodio el ejemplo de mi podcast de SEO para Google, por ejemplo. Y lo único que tienes que hacer luego es solicitarlo para poder meter cambios, meter el contacto, tu email, pues distintas opciones, configuraciones, etcétera. Es muy sencillo. Y lo que vendría después, en caso de querer hacerlo un poco más profesional, dentro de lo que cabe, sería comprar un dominio y hacer una redirección. Dentro de Hostinger, por ejemplo, borjagirón.com/Hostinger, compras tu dominio, pues como ejemplo, seoparagoogle.com, y que redirija a esta página de pod.link/1114403.819. Es muy sencillo y así podrías tener tu página web ya montada. Además, hay más opciones para hacerlo similar a esto, como por ejemplo freepodcastwebsites.com o transistor.fm, donde yo de hecho también he creado la de SEO para Google, seoparagoogle.transistor.fm, te dejo los enlaces en las notas del episodio, y así te puedes crear también alguna otra página web. El objetivo es posicionarte en Google para el nombre de usuario o para el nombre realmente de tu podcast. Si es un podcast que has dado y pues con un nombre y has trabajado las palabras, las keywords, esas palabras para aparecer en Google, para esto te recomiendo que escuches el podcast SEO para Google y que te apuntes al curso de SEO completamente gratis en triunfacontublog.com, además del curso de podcast, que son gratis, todos gratis. Así que, bueno, pues es una estrategia más para ir apareciendo en las primeras posiciones de Google para algunas palabras y así posicionarte con tu propio podcast, sin ni siquiera necesitar crear una página web. Por ejemplo, con el de Triunfa con tu blog o con algunas palabras más genéricas. Por ejemplo, podría crear un podcast que se llamara Aprender SEO. Y la gente que busque en Google aprender SEO, si llega un momento en el que nuestro podcast es considerado con la autoridad suficiente, gracias al trabajo del SEO, del link building, gracias a este trabajo de distintas páginas web, gracias a que la gente empieza a buscarlo y realmente hace clic en nuestro podcast, a partir de ahí podemos empezar a subir posiciones y cuando alguien busca aprender SEO, vamos a aparecer nosotros. Mira, de hecho, creo que es una buena estrategia y un buen nombre incluso para este tipo de, o para crear podcasts así, aprender psicología o curso de psicología online, y ese es el nombre del podcast, y podríamos posicionarnos sin necesidad incluso en muchas ocasiones de tener o de crear una página web y crear artículos, porque iríamos por esa palabra clave en concreto. Más cosas. He añadido todos mis podcasts desde la misma cuenta de Podlink, así que es interesante, puedes hacer una búsqueda. Y esto lo descubro gracias a escuchar el podcast de Search of the Record, que es el podcast de Google.
el podcast oficial de Google, donde todos los que nos dedicamos un poco al marketing digital, SEO, posicionamiento web, pues cada varios días van publicando distintos contenidos. También lo veo en Twitter, así que he descubierto más estas Transistor y etcétera en Twitter. Simplemente redireccionas el dominio que hayas comprado, recuerda borjagirón.com/hostinger o en triunfacontublog.com si no sabes cómo comprar un dominio, incluso cómo montar una web, etcétera, lo tienes en la parte de arriba de aviso importante para que veas cómo comprar el dominio en Hostinger. Es muy sencillito, si entras en borjagirón.com/hostinger vas a verlo, pero ahí te lo explico. Y también te recomiendo que revises que tus podcasts estén usando el RSS correcto en Podtail.com y en podnews.net, porque son también páginas que se indexan, que aparecen en los resultados de Google y que en muchas ocasiones pues están desactualizados, como me está pasando a mí, y he contactado con ellos a través de email para que lo revisen porque no he visto otra opción de momento. Algo importante que quiero contarte antes de terminar el episodio es que he lanzado un podcast de pago. El podcast se llama El Podcast Privado de Borja Girón. Y te dejo el enlace en las notas del episodio para que accedas a él. Los primeros 4 episodios están en abierto, son de introducción, de dar a conocer de qué va el podcast, para quién es, etc. Y si te suscribes, pues vas a poder acceder cada lunes a un nuevo episodio directo al grano. Voy a ser tu guía y tu mentor. Está centrado sobre todo en personas que quieren emprender online y que quieren un mentor. Personas que están emprendiendo online incluso y que no consiguen ver los resultados o que trabajan demasiadas horas y no crecen, tienen muchos clientes y se vuelven locos. También es para ellos, o incluso para gente que trabaja en una empresa y que de vez en cuando escucha este podcast, ha creado incluso algún podcast y crea algún negocio, pero está ahí, ¿no? Pero sigue trabajando para alguna empresa. Sobre todo, incluso, podría decir para gente que está deseando que llegue el lunes. Si te encuentras en una de estas situaciones, el podcast privado de Borja Girón puede ser para ti. Es privado, es premium, es de pago por suscripción y el coste es de 100 euros al mes. Borja, es súper caro, posiblemente el podcast premium más caro del mundo, o de los más caros seguramente. Sí, pero si escuchas el primer episodio, vas a ver que es barato. Ahí lo dejo. En el primer episodio te cuento varias cosas, algunas técnicas. Son básicamente, en el podcast lo he creado porque hay cosas que no se pueden contar en público, en abierto, y lo he creado para eso, para contarte distintas estrategias de venta, de monetización, de emprendimiento, cosas que me pasan a mí, ingresos, cosas que no se pueden contar en público y que realmente marcan la diferencia, y además una sorpresa muy grata, que ya solo por apuntarte, esto es solo para 100 personas y además no accederás a los episodios anteriores una vez que accedas. Así que esto es muy importante. Si no te apuntas antes del lunes 18, de este lunes que viene, o sea, el domingo como máximo, apúntate hoy, básicamente no pierdas la ocasión, pues no vas a poder acceder a ese episodio. Es un episodio que ya de por sí ese episodio vale muchísimo más que los 100 euros que cuesta la suscripción. Y para acceder, bueno, pues si te desuscribes, de hecho, para acceder te dejo el enlace en las notas del episodio, abajo del todo, en borjagirón.substack.com. Ahí puedes acceder, suscribirte a la opción, a la newsletter, que va a ser gratuita, una parte, pero lo de pago es donde está la chicha. No obstante, pues tienes esa opción también. Para acceder al primer episodio, que saldrá el día 18 de julio, debes apuntarte antes del lunes 18, o sea que antes del domingo como máximo, este domingo, si lo estás escuchando, de 2022. Y si te desuscribes, no podrás volver a acceder, porque está limitado para 100 personas y pierdes tu plaza. No vas a querer desuscribirte, te lo aseguro, sobre todo si estás en este grupo de personas. Y la gran sorpresa que escucharás en ese primer episodio de pago, el episodio número 5, que saldrá el lunes. En resumen, te sale mucho más caro no estar dentro de este podcast de pago que he creado. Además, te enseñaré en un próximo episodio de pago. Por aquí a lo mejor creo uno para que tengas cierta idea, pero los secretos, el entresijo y todo, lo contaré en el podcast de pago. El podcast se llama El Podcast Privado de Borja Girón. Y solo está accesible ahí. Seguramente lo acabe subiendo en alguna plataforma porque iré publicando de vez en cuando algún episodio gratuito.
más que nada para ir dando a conocer el podcast, pero ahora mismo es solo para los que estáis aquí escuchando mis podcasts y que estáis en el grupo privado de Telegram. Si no estás, apúntate, borjagirón.com/Telegram en el canal, y ahí es donde voy informando de todas estas novedades, nuevos episodios que salen de todos mis podcasts, directos que voy haciendo, regalos, todas esas cosas, y además pues todo el grupo de Triumphers, de alumnos de triunfacontublog.com, más de 2.200. Apúntate, confía en mí, suscríbete, te va a encantar, y como digo, te voy a contar cómo lo he creado, los resultados, cómo está funcionando en los siguientes episodios del podcast de pago, que se llama El Podcast Privado de Borja Girón. Muchísimas gracias por estar aquí al otro lado. Te contaré todas las novedades, cómo va funcionando. Creo que es algo muy interesante el podcast con la newsletter, que también está incluida, cómo lo estoy creando yo, y las opciones que hay, las dificultades. Lo crearé en un episodio especial, así que si estás escuchando este podcast, si te gustan los podcasts y quieres ver más sobre esta nueva estrategia de monetización de un podcast, te recomiendo que te unas directamente, y seguramente puedas creer que es caro, 100 euros al mes, pero escucha al menos los episodios gratuitos, y cuando escuches ese episodio de pago, porque te tienes que suscribir, vas a ver que realmente esos 100 euros son un regalo que te hago. Así que muchísimas gracias por estar aquí, por compartir este episodio, por contarme en el podcast, por contarme en las notas del episodio, en los comentarios de iVoox, o mandarme un email, o en Instagram, @BorjaGirón, qué te parece este podcast de hoy, donde te he dejado la opción de crear tu propia página web gratis de podcast, y qué te parece esta idea del podcast premium de pago con un precio elevado, porque quiero restringirlo a máximo 100 personas, y con estas opciones de no acceder a los episodios anteriores. Coméntame qué te parecen estas iniciativas y estas características, y si te gusta la iniciativa o no, coméntamelo. El resto de mis podcasts van a seguir siendo gratis, todos mis 8 podcasts que tengo, además de este otro podcast que lo he creado porque hay cosas que no puedo contar en abierto. Así que, pues si hay gente interesada, y es tu caso, que te encuentras que quieres emprender online, o estás emprendiendo y quieres no dar un paso más o no ir al siguiente nivel, sino cambiar tu nivel. No seguir trabajando más, contratando a más gente, ganando incluso más, sino salirte de esa rueda del trabajo infinita. Y te voy a contar muchas de mis estrategias y muchos trucos, muchos secretos, y además, pues cómo estoy haciendo este podcast de pago y cómo está funcionando, etcétera. Y una cosa más, que es, si quieres y buscas un guía, un mentor paso a paso para no tener que andar escuchando miles de podcasts, buscando miles de vídeos, etcétera, pues ahí lo vas a tener, porque está todo incluido. Muchas gracias de nuevo, y nos escuchamos en el próximo episodio. Entra en las notas del episodio y suscríbete. Hasta pronto.